A veces las personas se vuelven locas queriendo saber la disposición de los muñequitos. Y se piensan que todo el asunto está en dónde lo pongo. Pero el asunto es, ¿sintonizo con dónde lo pongo? Estoy en sintonía. Nosotros usamos mucho la palabra sintonía en constelaciones. La otra vez había una señora en un grupo que hablaba de empatía y yo le decía, no, no es empatía. No tiene nada que ver con la empatía esto. Es sintonía. Sintonizar es estar como, vieron como las radios, ¿no? En la misma onda, o como el internet. Estamos en la misma onda. Y el asunto es cómo estar en la misma onda, porque fíjense que los humanos cada uno está en su onda. Entonces, para estar en la misma onda de frecuencia y poder captar lo que le está sucediendo al cliente, porque nosotros trabajamos mucho con lo que el cliente necesita, ¿sí? Tenemos que estar, primero que nada, sin juicios. Tenemos que deshacernos de los juicios. Todo constelador, digamos, es imposible en este mundo no juzgar, porque es que todo el tiempo estamos juzgando porque estamos evaluando la realidad. Pero me refiero al otro tipo de juicios, este juicio que dice bueno, malo, lindo, feo, pesado, liviano, que compara. Este juicio que habla mucho de compararnos con los otros. Qué terrible, qué feo esto que le pasa al otro. Ese asombro, ¿no? También de ponernos, ay, qué cosa esto. Bueno, cuando nosotros nos deshacemos de los juicios, empezamos a sintonizar con el espíritu. El espíritu no es una cosa que sea propia de cada ser humano, a pesar de que nosotros tenemos esta sensación de que tenemos un espíritu individual. El espíritu es, Henninger le llamó el amor con A mayúscula. Es un amor, él también le llamó amor que ve, es un amor que puede amar a todos sin juzgar, justamente, sin que haya diferencias, sin que yo diga yo soy mejor que el otro, yo estoy más evolucionada que el otro, todas estas cosas que hacemos hoy en día los humanos, ¿no? Este señor, ¿no? Bert Hellinger, eh, dijo que para sintonizar solamente tenemos que sentir, sentir lo que siente el otro, ¿sí? Cómo siente. Pero bueno, hay vamos a decir, un truquito para poder llegar a esa sintonía. No es que yo digo, bueno, voy a sintonizar y ya sintonicé. No, es que yo tengo que aplicar esto que yo les hablé en la clase uno que se llama mirada sistémica. Es una mirada que yo miro al otro y dejo de mirarlo en su forma física, ¿sí? A ver si está lindo, si está feo, si tiene los pelos parados, si se bañó, no se bañó, no sé. No, lo miramos más allá. Aprendemos a que mientras el cliente está contando su historia, como vimos en la clase uno, nosotros lo estamos mirando y lo estamos mirando de una manera en donde detrás del cliente nosotros, obviamente mentalmente, no lo vamos a hacer hablado, vamos colocando a sus ancestros. Vemos a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, sus tatarabuelos, y vamos sintiendo ese amor, ¿sí? Que no juzga, o sea, respetándolos tal como son, y al mismo tiempo respetando a los nuestros. Cuando hacemos este movimiento de respeto entre ambos sistemas, es que ambos sistemas es como que se fusionaran, se unen, ¿sí? Y eso empieza a provocar una energía, podemos decir, que aunque el cliente esté en Europa y nosotros acá en Argentina, no importa, sintonizamos igual. Es una energía que se llama, bueno, amor. Primero tenemos que nosotros deshacernos de ese miedo, miedo a la muerte, miedo a que miedo, es un juicio, ¿sabes por qué? Porque nosotros ante la muerte decimos, qué terrible eso que pasó.
morir. Es que nosotros no sabemos si morir es terrible. Es una creencia. No es que nosotros nos volvemos insensibles, no, al contrario, estamos más sensibles que antes. Pero sabemos que el espíritu, si nosotros estamos con lo emocional, no podemos con el espíritu. El espíritu no tiene emociones. O sea, el espíritu ve todo igual, todo bien. Por eso la manera más sencilla es respetando. Respetando, como dice Hellinger, el destino. Porque es que nosotros en el fondo no sabemos lo que es mejor ni peor para los demás. Quizás nosotros decimos que lo que pasa en X situación de X persona es malo, pero quizás es lo que corresponde. Entonces ahí, ven, dejamos de hacer juicios. Cuando nosotros sentimos que, bueno, que lo que sucede es lo que sucede, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Por eso dejar de juzgar no es tarea fácil. No es que voy a decir, "Ah, bueno, ya no voy a juzgar más". No, es que primero nos saca un poco del asunto de creernos sanadores y salvadores de los pacientes, de los clientes. Pues se llaman clientes en constelaciones. Solo va a suceder bueno, lo que suceda. Recordemos que el cliente va a venir así, no como nosotros estamos diciendo que tenemos que estar, sintonizados con el espíritu. El cliente va a venir con toda la expectativa, va a venir con que quiere que se le solucione, va a venir con una carga bastante potente. Imagínense si nosotros lo recibimos en el mismo estado. ¿Qué lograríamos? Nada. ¿Mm? Por eso a veces las personas, ¿no? Este, desisten de constelar, porque llega un punto que terminan saturadas, porque justamente no están en esa actitud. Van a constelar en una actitud, yo soy la consteladora, yo sano a los demás, yo tengo el poder de canalizar, yo no sé qué, yo no sé cuánto, mucho yo, y eso después provoca que nuestra energía vital esté por el piso, porque nos agarramos todos los problemas de los demás, ¿no? Nosotros tenemos que poder hacer bueno, en el fondo somos iguales. En la situación de relación terapéutica parece que yo soy el terapeuta y el otro es el cliente, es lo que aparenta, ¿sí? Pero en el fondo es que estamos sanando nosotros también, porque cada cliente que nos llega va a venir con lo que nosotros también tenemos que sanar, eso que no pudimos resolver. Y por lo general es todo. Yo me voy dando cuenta que es todo, siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces, esta es la actitud. Y otra actitud es la actitud de estar en el estado de adulto, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Ser adulto no es ser grande, porque vieron que nosotros en la vida decimos el niño pequeño, el adolescente, el adulto, el anciano. Bueno. No, no, ser adulto no es que ser grande de que tenemos más de 30 años, no, no. Ser adulto es un estado de presencia. El estado adulto es el estado que dice yo estoy presente aquí y ahora. Ahora. Es un estado de ahora, el estado adulto. El estado adulto es el estado en donde yo no sé nada, no tengo ninguna creencia. No creo ni en los ángeles, no creo ni en los santos, no creo en nada. O sea, no hay creencias de ninguna clase, ni religiosas, ni políticas. O sea, dejo todo de lado. El adulto es el que vive así, el estado adulto, no porque la persona sea adulta, vuelvo a repetir. Es un estado interno, en donde digo sí a todo, tal como es, en donde no me opongo a nada y me abro a lo que suceda.
Nosotros por nuestra experiencia diaria, vamos a decir diaria, pasamos por tres estados, que son los tres estados que descubrió este señor llamado Eric Berne, que fue el que habló y escribió mucho acerca del análisis transaccional, del cual Bert Hellinger tomó muchas cosas. Bert Hellinger tomó de muchos autores. Trabajó con el análisis transaccional, con la PNL, que es la programación neurolingüística, con Milton Erickson para trabajar la parte de la hipnosis. Trabajó con este otro Hanov, que habló de la herida primal. O sea, él, la Gestalt, por supuesto, que fue lo que más, la Gestalt, bueno, la mirada gestáltica es la mirada de constelaciones. Él fue trabajando, o sea, tomando de varias filosofías, no es que es una y nada más. Porque cuando se comenzó esto de las constelaciones hace mucho, las constelaciones eran más como las pintaba este señor Moreno, que eran más como el psicodrama. ¿Sí? Las constelaciones trataban en que, bueno, los representantes iban a, bueno, ahí en un espacio, las personas, y dramatizaban lo que sucedía en el seno de una familia, ¿no? Gracias a esta señora que creo que vive aún, Virginia Satir, no sé si leyeron algo de Virginia Satir o la escucharon nombrar, ella empezó a tomar de esto de Moreno y lo empezó a, digamos, a encontrar, ¿no? Que se dio cuenta que la familia uno la tiene adentro, ¿sí? Todos adentro nuestro tenemos nuestra familia, o sea, nuestros padres, todo esa relación, ¿no? Como si fueran muchos yoes. Virginia Satir lo empezó a plasmar y bueno, hizo muchas terapias porque ella trabaja con familias y trabaja desde el cliente, ¿no? Cómo el cliente se ve con respecto a su sistema familiar. También de ahí Hellinger tomó cosas. Pero bueno, hoy vamos a ver el aspecto de Eric Berne, que sería esto del análisis transaccional, en donde habla de cómo nosotros nos relacionamos unos con otros desde estos tres estados: niño, adulto o padre. Él le llamó PAN, poniendo padre primero, adulto y N de niño, ¿no? Esos tres estados son importantísimos para nosotros como consteladores porque nos permiten, conociendo, ¿no?, de qué trata cada uno de esos estados, darnos cuenta en qué estado está el cliente que viene a nosotros y en qué estado estamos nosotros. Para constelar, vuelvo a repetir, tenemos que estar en el estado adulto. Nosotros no podemos constelar desde un estado niño, ni desde un estado padre, ¿sí? Si lo hacemos de un estado niño, lo vamos a hacer desde la emoción, desde lo emocional, y no vamos a poder ayudar. Y si lo hacemos del estado padre, lo vamos a hacer desde un estado de mamá, papá, que quiere consolar al paciente o al cliente. Y nosotros no somos ni consoladores, ni sanadores, ni no sé qué, nada. Solo somos terapeutas, podemos llamarle. En realidad somos psicoterapeutas, porque las constelaciones es una psicoterapia fenomenológica, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero para eso tenemos que comprender esto. Entonces, ¿qué es esto de los estados, no? Hay una consteladora, que no sé si ustedes la escucharon nombrar, que se llama Cristina Lagu- Laguno, Yaguno, algo así, Yaguno, creo que es el apellido, que ella es abogada. En realidad su profesión era abogada, pero terminó siendo consteladora. Bueno, como todos, ¿no? Hay un montón, ¿no? Como Stephen Hafner, que bueno, que era terapeuta naturista y terminó también constelando. Ella, en vez de llamarle estados, en uno de sus tantos libros usa la palabra caja, la caja niño, la caja padre, la caja adulto, para, bueno, hacerlo un poco más gráfico y comprender, porque a veces a nosotros nos dicen estado y estado es como que una palabra que tiene muchos significados, estado. Es un estado interno.
Es un estado, eh, digamos, que es variable, no es que es siempre rígido. Por eso no es que nosotros estamos siempre en el estado adulto. Sería ideal vivir en el estado adulto. Bueno, a medida que vamos constelando, cada vez vamos a estar más tiempo en el estado adulto. Pero bueno, es como que nosotros tenemos que comprender estos estados. Y estos estados al mismo tiempo también tienen dos caras. Una cara que es la negativa, podemos decir, y la positiva. O sea que no es todo malo, no es todo malo el estado padre, no es todo malo el estado niño. El asunto es cuando nosotros estamos en el negativo siempre. Y ahora vamos a descubrir cómo darnos cuenta en qué estado estamos. La caja padre o el estado padre es ese estado que tiene que ver con la moral, con el deber ser. Son esas personas que están, tengo que, debe ser, debería, debería, debería. Esto debería ser así. Que son muy de normas, muy de reglas, muy estructurados, muy de criticar la realidad. ¿Mm? Necesitan juzgar, juzgar, juzgar. Tienen una conciencia arcaica, están metidas en su sistema, en su moral, en cómo eran los míos. Ahora hay que hacer así. En esta familia todos somos así. Son personas, o vamos a decir, es un estado, ¿no? En el que la persona se muestra muy prejuiciosa. Tienen prejuicios de todo. O sea, no quieren hacer nada para que no digan nada de ella, ¿no? Son personas que se guardan todo, tienen muchos secretos, y que viven en los sentimientos secundarios. Los sentimientos secundarios son los sentimientos que tienen que ver, eh, para diferenciarlos, ¿no? De los primarios, con estos sentimientos del ego, de la reacción, del enojo, que me dura, y sigo enganchada con lo mismo. Son sentimientos secundarios. Bueno, obviamente que viven en el pasado y valoran mucho las costumbres, digamos, del sistema, de la familia, y son esas personas, o sí, es un estado en el que la persona está, en esta casa todos somos así, acá en esta familia todos así. Yo en tu lugar harías esto, ¿eh? Les gustan dar consejos, están todo el tiempo aconsejando a los demás. Por eso nosotros como consteladores tenemos que no dar consejos. ¿Vieron los consteladores que le dan consejos a la gente? Vos tenés que ir ahora y hacer así, así, así. Yo en tu lugar haría así, así, así. Ese espacio no lo tenemos que habitar cuando constelamos. Están cargadas de la palabra no, no. Imagínense alguien en el estado padre poder llegar al sí a la vida, ¿no? Tengo que cruzar un montón porque es muy no. El estado padre es muy no. Y están siempre, tendría, debería, habría que hacer tal cosa. Tienen terrible miedo al que dirán, porque ellos juzgan cómo deberían vivir los otros, el estado padre, pero tienen miedo a equivocarse y a que los demás digan que ellos están mal. Entonces en el estado padre nos ponemos rígidos, estamos viviendo según los mandatos, las lealtades, tal como cuando éramos niños, todos esos modelos que nos metieron así, bueno, nosotros los repetimos fielmente. ¿Mm? Pero ¿qué sucede? En un estado padre yo no puedo decidir, no puedo decidir nada. Quiero hacer una cosa y no sé, no me atrevo. Son en esos estados en los que la persona se muestra indecisa. ¿Por qué? Porque se identificó con alguno de sus padres, ya sea mamá o papá. Entonces mamá era la mala y papá era el bueno, o al revés.
y tiene un conflicto interno con sus padres. Por eso está en el estado padre. Son estos que siguen, como enseñan las constelaciones, la buena conciencia. Esa buena conciencia, que no es ninguna buena, que me dice que si yo no soy así, dejo de pertenecer. Son personas, bueno, que se muestran como resignadas ante la vida, ¿no? Como están, bueno, que bueno, y bueno, todos así, y bueno. No pueden emprender nada, están como congeladas, ¿no? En un pasado, en un espacio. Porque, bueno, siguen los mandatos. Si nosotros tomamos conciencia, que estamos bastante en ese estado, podemos beneficiarnos de eso porque nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y ir hacia la transformación. Si no nos damos cuenta que estamos en ese estado, bueno, ya va a ser un poco difícil, ¿no? Pero es un estado que de bueno, podemos decir de bueno, de positivo, tiene que la persona valora todo lo que le dieron sus ancestros, ¿sí? La parte de la valoración, del respeto hacia sus antepasados es un aspecto positivo del estado padre, el único. El resto no. La caja niño es la caja o el estado del parecer. Es como la persona que está apegada, apegada a sus padres. Entonces, mm, viven desde ese estado cuando eran niños, ¿no? En donde, bueno, cuando era niño, si quería el chupetín, yo lloraba y mamá venía y me lo daba. Conseguía cosas teniendo tales conductas. Es como, bueno, estoy enojado con la vida porque yo aún sigo siendo niño, mi cuerpo sigue creciendo, creciendo, pero es que yo me comporto como un niño. Estoy en el victimismo, me quedé anclado en esas imágenes de mi infancia donde me sucedió tal cosa y qué terrible fue para mí. Entonces siento que todos están en mi contra, me quejo y digo, ¿por qué a mí me pasa siempre esto? Siempre me pasa lo mismo. Si yo pudiera, lo haría diferente, pero es que no puedo. Hablan con diminutivos estas personas, no conocen los límites, son irresponsables, hablan sin filtros, te la, te la dicen así, sin darse cuenta de que con lo que dicen están hiriendo al otro. Opinan, opinan de todo. Yo opino. No respetan al otro cuando hablan, no saben escuchar. Es como que son artistas en hacer sentir culpables a los demás. Por tu culpa. Esto que me pasa es por tu culpa. No respetan a nadie, pero sí piden que a ellos se los respete.